Vamos a salir desde Medellín hacia Punta Cana. Y el aeropuerto muy bonito, por cierto, con una temática toda así como de cabaña. Me volví un 8. Ey, algo que quiero recalcar es que estas playas son hermosísimas. Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy comienza una nueva aventura internacional a un país que en lo que he visto está hermosísimo. Tiene unas playas increíbles, sí señores. Estoy hablando de República Dominicana. Así que en este video voy a estar hablando de los requisitos de un colombiano para entrar a ese país y bueno, mis primeras impresiones cuando lleguemos. Así que quédate conmigo, sin antes decirte que te suscribas al canal, le des me gusta y me sigas en todas mis redes sociales. Vamos al video. Y bueno, señores, aquí vamos a estar desayunando aquí en el restaurante Sancho Paisa, que queda antesito del aeropuerto, antes del viaje, para llenar la pasita y viajar con la barriga llena. ¡Ah, huevo que sí! Obviamente no voy solo a Punta Cana, allá está mi querida esposita, está mi suegrita querida y el suegro por acá. Y bueno, por acá nos llegó el desayunito, un buen calentado paisa con chicharroncito. Por acá también hay pan de queso, buñuelito, por allá calentadito con chorizo. Siempre que tengo la oportunidad como acá y la verdad es muy rico. Qué vaina bacana. Si están por acá por Medellín, aquí está Sancho Paisa en toda la rotonda y por allá queda el aeropuerto. Entonces, si están por acá por Medellín, pueden llegar, recomendadísimo este restaurante. Aquí llegamos ya al aeropuerto, vamos a salir desde Medellín y bueno, lo primero que hay que hacer es acercarse al counter de su aerolínea para que le verifiquen todos los papeles. En este caso yo voy a viajar con la aerolínea Wingo y miren, siempre lleguen temprano porque siempre se arma la filita. Bueno, lo recomendable son 3 horas antes. Ya llegamos a la zona de vuelos internacionales aquí en el José María Córdoba. Vamos a salir desde Medellín hacia Punta Cana. Y bueno, señores, ya entramos en materia. Los requisitos para entrar a Punta Cana, uno es el e-ticket, que es como el homólogo del CheckMic de allá de República Dominicana. El CheckMic, el tiquete de regreso y los hospedajes. Y también en lo que leí, opcional la vacuna con la malaria. Y bueno, si entras o sales de Brasil, te piden la vacuna de la fiebre amarilla. Básicamente esos son los requisitos para entrar al país de República Dominicana. Vamos a esperar a llegar allá para ver qué de estos documentos nos solicitan. Y bueno, señores, oficialmente en Punta Cana, el aeropuerto muy bonito, por cierto, con una temática toda así como de cabaña, el techo es como de paja. Y bueno, muy moderno el aeropuerto de Punta Cana. Quiero contarles que el proceso de migración fue un poco lento porque es un montón de gente que llega de los vuelos y se forman unas filas. Nosotros nos demoramos por ahí 40 a 1 hora. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando estén planeando su viaje para acá. Nos hablamos un poco de República Dominicana. República Dominicana es la segunda isla más grande del Caribe. La isla se llama la isla La Española porque República Dominicana comparte esta isla con Haití. Su moneda es el peso dominicano y bueno, por acá enseguida saliendo de migración encontramos este exchange donde vamos a ir a cambiar nuestros dólares. Y tal vez no sea la mejor tasa que ofrezcan acá, pero vamos a cambiar para tener algo ahí y ya después afuera poder cambiar el resto de dólares que tenemos. Primeras impresiones, señores, del clima. El clima es calientico, hace bastante calor, parecido a Barranquilla y a Cartagena allá en Colombia, pero está soportable, lo estoy tolerando. El aeropuerto, pues me parece un aeropuerto muy moderno, muy bonito, con esta temática que le dije que es como si fuera una cabaña o una choza. Muy bonito, vamos a salir a la calle, vamos a buscar qué comer y
irnos a nuestro destino final. Ahora, en migración solamente nos preguntaron dónde nos íbamos a quedar, cuántos días íbamos a estar en el país y listo, nos sellaron los pasaportes y estamos en República Dominicana. Y bueno, señores, aquí les presento los billetes del peso dominicano. Y miren esta belleza, este es el de 100, la verdad son muy bonitos. El de 50, este que está acá, el de 500, miren esto, y el de 1000 pesos dominicanos. Señores, la verdad, muy bonitos los billetes de República Dominicana. Y bueno, la tasa que me dieron acá en el exchange del aeropuerto fue de 44 pesos por dólar. La dinámica del exchange es básicamente entre más tú cambies, más alto es el costo por dólar. Para que lo tengan en cuenta, señores, ya salimos del aeropuerto, ya estamos donde nos vamos a hospedar. Me volví un 8 con la logística del viaje y bueno, queríamos salir de una para Santo Domingo. Te me preguntarán, pero ¿por qué te ibas a ir para Santo Domingo y no compraste los tiquetes directos a Santo Domingo? Porque la verdad cuando planeé el viaje no tenía en cuenta Santo Domingo y la verdad cuando comencé a buscar la información me di cuenta que Santo Domingo es una belleza. Entonces queríamos aprovechar el día que era como de transporte para llegar a Santo Domingo, pero nos encontramos que la fila de migración era muy, pero muy larga, se nos agotó el tiempo y ya no salen buses a Santo Domingo, entonces nos tocó recurrir, buscar dónde hospedarnos y aquí estamos, señores. Encontramos afortunadamente un hospedaje aquí en Punta Cana, cerquita de la playa. Ahorita vamos a ir y verla. Y estamos llegando a la playa que les comenté. Hey, algo que quiero recalcar es que la gente dominicana es muy, muy especial y te trata muy bien. Son muy conversadores, la verdad, tienen una calidad humana muy, muy buena. Y por otro lado, también el transporte es bastante caro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, del aeropuerto hasta cualquier zona de Punta Cana puede estar alrededor de los 25 o 30 dólares. Señores, quiero que vean la calidad de estas playas, son hermosísimas. Miren esto, señores, qué espectáculo de playa. Por esto es que vale mucho la pena venir a República Dominicana, venir a Punta Cana. Y bueno, señores, desde este lugar maravilloso me despido. Aquí se acaba el video, espero que les haya gustado. Y bueno, les di cuáles son los requisitos de un colombiano para venir hasta acá, hasta Punta Cana. Y bueno, mis primeras impresiones de República Dominicana, que señores, está increíble. Hey, nos vemos en otra oportunidad. Sin antes decirles, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes sociales y deja tu like en este video. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.